Mujer joven se casa con anciano de 78 años, deseando su herencia millonaria, pero al leer el testamento frente a todos, queda en shock con las consecuencias de sus actos. Miguel observaba la mansión vacía a su alrededor. A sus 78 años, la vastedad de la casa parecía aún mayor con la ausencia de su amada esposa Marta. Las memorias de sus días juntos llenaban cada rincón. Las fotos enmarcadas en la pared, el viejo piano que Marta adoraba tocar y hasta el jardín que ella cuidaba con tanto cariño. Pero ahora el silencio reinaba soberano. Viudo y jubilado, Miguel pasaba sus días en un barrio bullicioso de la ciudad, donde la vida a su alrededor seguía su curso frenético, mientras él vivía a un ritmo mucho más lento. Las risas y conversaciones de los vecinos contrastaban con la quietud de su casa, aumentando aún más la sensación de soledad. Margarita, su vecina, era un rayo de sol en su vida. A sus 50 años, ella era una mujer dedicada y de buen corazón, siempre dispuesta a ayudar a Miguel. Margarita cuidaba de sus comidas, lavaba su ropa y, lo más importante, le hacía compañía. Sus visitas eran siempre un alivio para Miguel, que aguardaba ansiosamente por las conversaciones triviales y el calor humano que Margarita traía. Fue idea de ella que Miguel contratara a una cuidadora para ayudarle con las actividades de la casa. Margarita frecuentemente veía a Miguel luchando para realizar tareas simples, y su corazón se apretaba al ver a su amigo en tal estado. Un día, después de una caída en el baño, que casi resultó en una fractura, Miguel se dio cuenta de que era hora de seguir el consejo de Margarita. Sus movimientos estaban cada vez más debilitados por la edad y tareas simples se convertían en verdaderos desafíos. La caída fue un momento de epifanía para Miguel. Quedó tendido en el suelo frío, sintiéndose vulnerable e impotente. Era claro que no podía continuar así. Contactó a una agencia de cuidadores, buscando a alguien que pudiera proporcionarle la ayuda necesaria. La decisión de buscar ayuda profesional no fue fácil. Implicaba admitir para sí mismo que ya no era el hombre fuerte e independiente de antes. Después de unos días de espera, la agencia envió a Andrea, una joven de 25 años. Cuando Andrea entró por primera vez en la casa de Miguel, su sonrisa iluminó el ambiente. Ella era encantadora y simpática, con una sonrisa que transmitía gentileza y cuidado. Sus ojos brillaban con una mezcla de entusiasmo y empatía, y su presencia trajo inmediatamente una sensación de confort. Desde el primer día, se mostró dedicada y servicial, ayudando a Miguel en todas sus necesidades diarias. Ella preparaba sus comidas con cuidado, siempre preguntando sobre sus preferencias y tratando de recrear algunos de los platos que Marta solía hacer. Andrea también se encargaba de la limpieza, manteniendo la casa impecable y acogedora. Ella ayudaba a Miguel a levantarse, vestirse y hasta caminar por el jardín, actividades que antes eran simples, pero que ahora requerían un gran esfuerzo. Con el tiempo, la presencia de ella en la casa trajo un nuevo aliento a la vida de Miguel. Las mañanas dejaron de ser solitarias, ahora llenas de la compañía de Andrea y sus animadas conversaciones. Ella hablaba sobre su juventud, sus esperanzas y sueños, y poco a poco Miguel comenzó a abrirse más también. Una amistad sincera comenzó a formarse entre los dos. Miguel apreciaba la energía y alegría de Andrea, mientras que ella encontraba en Miguel una fuente de sabiduría e historias de una vida bien vivida. Pasaban horas conversando sobre diversos temas, desde libros y películas hasta los cambios que Miguel había visto en la ciudad a lo largo de los años. Cada día con Andrea hacía que Miguel se sintiera menos como un hombre en la última fase de su vida y más como alguien con nuevos motivos para sonreír y disfrutar del presente. Andrea se interesaba genuinamente por las historias de Miguel. Él le contó
cómo empezó su negocio en el ramo de ventas de autos, enfrentando dificultades y alcanzando el éxito. Andrea escuchaba atentamente, admirando la determinación y el coraje que él tuvo a lo largo de su carrera. Este intercambio de historias creaba un vínculo cada vez más fuerte entre ellos. Miguel comenzó a ver en Andrea no solo a una cuidadora, sino a una amiga que estaba a su lado para escucharlo y compartir momentos significativos. Con el tiempo, Andrea comenzó a acompañar a Miguel en sus consultas médicas y fisioterapias semanales. Esos paseos se convirtieron en momentos especiales donde la complicidad entre ellos se evidenciaba aún más. Miguel, que antes veía esas visitas al médico como una carga, ahora las enfrentaba con más ligereza, sabiendo que tenía a alguien a su lado que se preocupaba verdaderamente por su bienestar. Durante las caminatas hasta el consultorio, discutían sobre diversos temas, desde los cambios climáticos hasta las noticias del barrio, fortaleciendo aún más su amistad. La visita semanal a la iglesia era uno de los momentos que Miguel más apreciaba. Siempre sentía una paz especial en ese lugar. Y con Andrea a su lado, esos momentos se volvieron aún más significativos. Andrea, aunque no era una asistente regular de iglesias, respetaba profundamente la fe de Miguel y lo acompañaba con devoción. Durante las misas, ella ayudaba a Miguel a acomodarse y se quedaba a su lado, participando en los cantos y oraciones. Después de la misa, solían sentarse en los bancos de la plaza al lado de la iglesia, conversando sobre la homilía y reflexionando sobre la vida. En esas caminatas y visitas, Andrea se convirtió en una observadora atenta de las necesidades de Miguel. Ajustaba su ritmo al de él, ofrecía apoyo en los momentos adecuados y respetaba sus silencios cuando él prefería solo contemplar el entorno. Miguel, por su parte, comenzó a confiar cada vez más en Andrea, compartiendo pensamientos y sentimientos que guardaba profundamente. La amistad que floreció entre Miguel y Andrea trajo una nueva energía a la vida del anciano. Los días ya no estaban marcados por el aburrimiento y la soledad, sino por animadas conversaciones, risas y momentos de complicidad. Miguel se sentía más vivo y motivado, encontrando en Andrea una razón para esperar cada nuevo día con esperanza y alegría. Conforme pasaban los meses, la rutina compartida entre Miguel y Andrea se establecía sólidamente. La joven cuidadora no solo cumplía sus tareas con eficiencia, sino que también se convirtió en una figura indispensable en la vida de Miguel. La presencia de Andrea trajo un frescor a la casa, y la amistad que desarrollaron probó ser un bálsamo para el alma de Miguel, transformando su día a día en algo más ligero y lleno de significado. La rutina en la casa de Miguel continuaba estableciéndose de forma armoniosa. Cada día traía nuevas conversaciones y momentos de compartir entre él y Andrea. Un día, al final de una tarde soleada, mientras estaban sentados en la veranda, Miguel decidió compartir una parte de su vida que rara vez mencionaba: la historia de su fallecida esposa Marta. Con una mirada distante, Miguel comenzó a hablar sobre Marta. «Conocí a Marta en un restaurante cuando éramos jóvenes», comenzó él, con una sonrisa nostálgica en sus labios. «Ella era una hermosa camarera y yo estaba apenas comenzando mis emprendimientos en el ramo automovilístico. Cuando la vi, fue amor a primera vista. Sus ojos azules me hipnotizaron y esa noche tuve que hablar con ella». Hizo una pausa, respirando profundamente, como si sintiera el peso de los recuerdos. «Quedamos para salir y después de solo 3 meses le pedí matrimonio. Ella aceptó y fue la mejor decisión de mi vida». Andrea escuchaba atentamente sin interrumpir. Podía ver la profundidad del amor de Miguel por Marta en cada palabra que él decía. «Tuvimos muchos años felices juntos, pero también enfrentamos grandes desafíos», continuó Miguel.
Intentamos durante años tener un hijo, pero descubrimos que Marta tenía un problema de salud y no podía quedar embarazada. Fue uno de los días más tristes de mi vida. Mi mayor sueño era ser padre, pero supe en ese momento que ese sueño nunca se realizaría con Marta. Miguel hizo otra pausa, esta vez más larga. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Marta, sabiendo de mi sueño, me dijo que entendería si yo quisiera separarme de ella, pero no podía hacer eso. La amaba demasiado. Prometí amarla y respetarla hasta el fin de mis días, y una noticia así no cambiaría eso. Miró a Andrea, la tristeza visible en su rostro. Marta era el amor de mi vida y nada, ni siquiera la imposibilidad de tener hijos, podría afectar nuestra relación. Andrea, conmovida por la historia de Miguel, sintió una profunda empatía por él. Decidió entonces compartir un poco de su propia historia. Miguel, entiendo un poco de tu dolor, comenzó ella con voz suave. Vengo de una familia pobre y siempre cuidé de mi abuela desde los 14 años. Ella falleció cuando yo tenía 20, pero me enseñó mucho sobre amor y dedicación. Tengo un hermano menor, Enzo, que es discapacitado. Cuando era niño, desarrolló un problema en las piernas y terminó en una silla de ruedas. La cirugía que necesita para volver a caminar es muy costosa y es por eso que trabajo tanto. Quiero ahorrar dinero para poder pagar esa cirugía. Miguel escuchaba con atención, admirando la resiliencia y dedicación de Andrea. Eres una joven increíble, Andrea, dijo él con tono de admiración en la voz. Tu hermano tiene mucha suerte de tener a alguien como tú a su lado. Con el pasar de los días, Miguel notó que Andrea se estaba volviendo más cercana emocionalmente a él. Sus conversaciones se tornaban más personales y ella comenzaba a demostrar un cariño y una atención que iban más allá de lo profesional. Se interesaba profundamente por sus historias, reía de sus bromas y se preocupaba genuinamente por su bienestar. Durante los paseos a la iglesia y las visitas médicas, Andrea comenzó a sostener el brazo de Miguel de manera más cariñosa, y sus miradas frecuentemente transmitían una afección creciente. Miguel, que inicialmente veía a Andrea solo como una cuidadora y amiga, comenzó a notar esos cambios. Aunque se sentía halagado y apreciaba el cuidado extra, también sentía cierta excitación. La memoria de Marta aún estaba muy viva en su corazón y no sabía cómo lidiar con los sentimientos complejos que comenzaban a surgir. Cierta noche, después de una cena especialmente agradable que Andrea había preparado, ella se sentó al lado de Miguel en el sofá, un poco más cerca de lo habitual. Miguel, dijo ella suavemente, he estado pensando mucho sobre nuestras conversaciones y sobre lo mucho que tenemos en común. Siento que entiendes mi vida y mis luchas, y admiro mucho tu fuerza y tu corazón. Hizo una pausa, mirando profundamente a los ojos de Miguel. Quiero estar aquí para ti, no solo como cuidadora, sino como alguien que realmente se preocupa. Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que Andrea era especial y que el vínculo entre ellos se estaba fortaleciendo. Sin embargo, la sombra de Marta lo envolvía y no sabía cómo responder a esta nueva dinámica. Sonrió gentilmente a Andrea, agradeciendo con la mirada, pero manteniendo una cierta distancia emocional, intentando procesar todo lo que estaba ocurriendo. Así, la noche transcurrió con una mezcla de emociones. Miguel, dividido entre la memoria de su gran amor y la posibilidad de una nueva afección, y Andrea, determinada a acercarse más a Miguel, dejando claro que sus sentimientos iban más allá de lo profesional. Los días continuaban pasando en la casa de Miguel, y la presencia de Andrea se volvía cada vez más esencial. La rutina que habían establecido traía confort y estabilidad a Miguel, pero no todos estaban convencidos de las intenciones de Andrea.
Margarita, siempre atenta y protectora, comenzó a notar señales que la inquietaban. Margarita observaba cómo Andrea parecía estar acercándose demasiado a Miguel, de una forma que iba más allá de sus responsabilidades profesionales. Notó cómo los gestos de Andrea se volvían más cariñosos y cómo sus conversaciones se volvían cada vez más íntimas. Aunque Miguel apreciaba la compañía, Margarita no podía alejar la sensación de que Andrea podría tener otros intereses además de solo cuidar de Miguel. Una tarde, mientras ayudaba a Miguel a organizar algunas cosas en la sala, Margarita decidió expresar sus preocupaciones. «Miguel, ¿sabes cuánto me importas?», comenzó ella con tono serio pero afectuoso. «He notado cómo Andrea se ha acercado a ti. No quiero parecer desconfiada, pero creo que debes ser cauteloso». Miguel miró a Margarita, sorprendido por sus palabras. «¿Qué quieres decir con eso, Margarita? Andrea ha sido una bendición para mí. Me cuida con tanto cariño». Margarita suspiró, eligiendo sus palabras con cuidado. «Lo sé, Miguel, pero a veces las personas no son lo que parecen. Solo quiero que estés seguro y que no te lastimen». Miguel, aunque conmovido por la preocupación de Margarita, decidió confiar en su propio juicio. «Aprecio tu preocupación, Margarita, pero creo que te estás preocupando innecesariamente. Andrea es una buena persona y estoy seguro de que sus intenciones son sinceras». A pesar de la conversación, Margarita no podía ignorar su instinto y continuó observando de cerca a Andrea. Mientras tanto, Miguel y Andrea seguían estrechando sus lazos. En una noche tranquila, sentados en la veranda después de la cena, Miguel y Andrea comenzaron una conversación profunda sobre la vida y los sueños que ambos tenían. La noche estaba calma y las estrellas brillaban en el cielo, creando un ambiente perfecto para confidencias. «Miguel, ¿qué soñabas con hacer cuando eras joven?», preguntó Andrea con genuina curiosidad. Miguel sonrió, mirando el cielo estrellado. «Soñé con construir un gran negocio y lo logré, pero mi mayor sueño siempre fue tener una gran familia, llena de hijos y nietos. Marta y yo intentamos durante muchos años, pero lamentablemente no pudimos realizar ese sueño». Andrea, sintiendo la vulnerabilidad de Miguel, lo animó a continuar. «Tú y Marta no pudieron tener hijos. Debió ser muy difícil para ustedes». Miguel asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «Sí, fue muy difícil. Marta tenía un problema de salud que le impedía quedar embarazada. Cuando lo descubrimos, fue uno de los días más tristes de nuestras vidas. Consideramos la adopción, pero Marta sentía un dolor profundo al pensar en un hijo que no podría ser realmente suyo. Decidí no forzar esa situación y respeté sus sentimientos. Nuestro amor era más fuerte que cualquier obstáculo». Andrea sostuvo la mano de Miguel, ofreciendo consuelo. «Fuiste muy valiente y dedicado, Miguel. Es admirable cómo pusiste el amor por encima de todo». Miguel sonrió, apreciando el apoyo de Andrea. «La vida está llena de sacrificios, Andrea, y lo que realmente importa es cómo lidiamos con ellos». A medida que pasaban las noches, Andrea continuaba abriéndose más a Miguel. Le contaba sobre sus esperanzas de proporcionar una vida mejor para su hermano Enzo y sobre los sacrificios que hizo a lo largo de los años. Estas conversaciones creaban un vínculo emocional aún más fuerte entre los dos. Sin embargo, Margarita continuaba vigilante. Observaba cómo Andrea estaba cada vez más cerca de Miguel y sus sospechas no disminuían. Una noche, Margarita vio a Andrea sentada muy cerca de Miguel, con una mirada que no podía definir como puramente profesional. El instinto protector de Margarita se intensificó, pero sabía que necesitaba más que solo sus sospechas para confrontar a Miguel nuevamente.
Conforme pasaban las semanas, las interacciones entre Miguel y Andrea se volvían más íntimas. Andrea comenzó a expresar sus propios sueños de manera que resonaba profundamente con Miguel. Cada día, Miguel se sentía más conectado a ella, pero la sombra de las sospechas de Margarita flotaba en el fondo, creando un ambiente de tensión silenciosa. Andrea, con el pasar de los días, comenzó a acercarse más a Miguel de una manera que iba más allá de sus responsabilidades profesionales. Un día, mientras veían una película en la sala, Andrea se inclinó para ajustar la manta de Miguel, dejando su mano reposar un poco más de lo necesario sobre la de él. Miguel sintió una leve incomodidad, pero no dijo nada. Era una situación nueva para él y no sabía exactamente cómo reaccionar. Andrea comenzó a buscar más momentos de proximidad. Pasaba la mano ligeramente por sus hombros mientras lo ayudaba a vestirse o se sentaba muy cerca durante las comidas. Aunque Miguel apreciaba la atención y el cuidado, comenzó a sentir que algo estaba diferente, algo que lo dejaba ligeramente incómodo. Los días continuaban pasando en la casa de Miguel y la presencia de Andrea se volvía cada vez más significativa en su vida. Ella estaba siempre a su lado, servicial y cariñosa, llenando la casa con una nueva energía. Sin embargo, una tranquila tarde de domingo, mientras estaban sentados en la veranda, Andrea decidió dar un paso más allá. «Miguel», comenzó Andrea con un tono de voz suave y vacilante, «he estado pensando mucho sobre nosotros dos, y sobre lo importante que eres para mí. Quiero hacerte una pregunta y espero que puedas considerarla con cariño». Miguel, sorprendido por la seriedad en el tono de Andrea, la miró con atención. «¿Qué pasa, Andrea? ¿Qué quieres preguntar?» Andrea respiró hondo, tomando delicadamente la mano de Miguel. «Siempre soñé con casarme, con entrar a una iglesia vestida de novia y unirme a alguien que realmente ame. Sabes cuánto me importas, y creo que si Marta estuviera aquí, le gustaría verte feliz. Me gustaría casarme contigo, Miguel. Quiero hacerte feliz en los años que nos quedan». Miguel quedó en silencio, procesando la inesperada propuesta. Sintió una mezcla de emociones: sorpresa, confusión y una profunda soledad que parecía encontrar una respuesta en el deseo de Andrea. La vulnerabilidad que sentía en esos días, agravada por la ausencia de Marta, lo hacía más susceptible al apelo emocional de Andrea. Andrea, percibiendo la excitación de Miguel, continuó presionando suavemente. «Sé que parece repentino, pero piensa en la compañía que tendremos el uno al otro. Marta seguramente no querría verte solitario. Podemos crear nuevos momentos felices juntos, como una familia». Miguel seguía pensativo cuando Andrea añadió con la voz un poco entrecortada: «Miguel, hay algo más que necesito compartir contigo. En el pasado tuve una relación. Nos casamos y yo estaba tan feliz, pero después de un año, cuando no podía quedar embarazada, mi exmarido hizo un examen. Descubrimos que él no tenía ningún problema, así que fue mi turno de hacer la prueba. Entonces descubrí que no podía tener hijos. Mi exmarido me abandonó. Me desechó como si ya no tuviera valor. Fue un momento muy difícil para mí». Miguel sintió una ola de empatía al escuchar la historia de Andrea. Podía ver el dolor en sus ojos, un dolor que resonaba con la propia experiencia que tuvo con Marta. «Andrea, siento mucho que hayas pasado por eso», dijo él con sinceridad. «No mereces ser tratada así». Andrea sostuvo la mano de Miguel con más firmeza. «Gracias, Miguel. Creo que entiendes mi dolor como nadie. Solo quiero una oportunidad de ser feliz nuevamente y siento que podemos encontrar esa felicidad juntos». La propuesta de matrimonio de Andrea comenzó a ocupar los pensamientos de Miguel. Pasaba horas reflexionando sobre lo que ella había dicho, ponderando sobre su soledad y la promesa de una nueva compañía.
La idea de casarse nuevamente, de no pasar los últimos años de su vida solo, comenzó a parecer atractiva. Cuando Margarita supo de la propuesta de Andrea, quedó incrédula y preocupada. Inmediatamente fue a hablar con Miguel, decidida a protegerlo de una decisión precipitada. Miguel, esto es una locura. Apenas conoces a Andrea y ya estás considerando casarte con ella. Necesitas pensar con claridad. Miguel, ya sacudido por la propuesta de Andrea, respondió con firmeza. Margarita, sé que estás preocupada, pero Andrea ha sido una bendición para mí. Ella se preocupa por mí y no quiero pasar mis días solo. Tal vez sea el momento de seguir adelante. Margarita, sintiendo la urgencia de la situación, intentó una vez más. Miguel, estás vulnerable ahora, por favor, no tomes una decisión tan importante sin considerar todas las implicaciones. Temo que puedas salir lastimado. Pero las palabras de Margarita no lograron cambiar la determinación de Miguel. Estaba convencido de que la propuesta de Andrea podría ser la solución a su soledad. Así, decidido a seguir su corazón, Miguel comenzó a planear el matrimonio con Andrea, creyendo que esta nueva unión podría traer la felicidad que tanto buscaba. Con el corazón pesado, Margarita observaba la situación desarrollarse, temiendo por el bienestar de su querido amigo, mientras Miguel se entregaba a la esperanza de un nuevo comienzo al lado de Andrea. Los días que siguieron a la decisión de Miguel de casarse con Andrea fueron marcados por una prisa inesperada. La joven cuidadora, decidida a realizar su sueño, agilizó todos los preparativos para que el matrimonio se celebrara lo más pronto posible. Miguel, aunque aún un poco aturdido por la rapidez de los acontecimientos, se dejó llevar por el entusiasmo de Andrea. Andrea se encargó de todos los detalles con una eficiencia sorprendente. En pocos días había conseguido las alianzas, un vestido de novia simple pero elegante y organizado una pequeña ceremonia en la iglesia que Miguel frecuentaba. Todo ocurría a un ritmo frenético, pero Andrea parecía determinada a no dejar que nada se escapara. Margarita, al enterarse de los preparativos, se sintió profundamente herida. Intentó acercarse a Miguel varias veces para hablar y tal vez convencerlo de reconsiderar, pero fue mantenida a distancia por Andrea. La joven cuidadora estaba empeñada en mantener a Margarita fuera de cualquier decisión o evento relacionado con el matrimonio. Miguel, influenciado por la presencia constante de Andrea y el deseo de no estar más solo, acabó cediendo y excluyendo a Margarita del evento, algo que nunca pensó que haría. El día del matrimonio llegó rápidamente. La iglesia estaba decorada de forma simple, con flores blancas y velas que iluminaban suavemente el ambiente. Andrea entró en la iglesia vestida de novia, con una sonrisa radiante que escondía cualquier rastro de nerviosismo. Miguel la esperaba en el altar, sintiendo una mezcla de emociones, ansiedad, esperanza y un leve toque de tristeza por la ausencia de Margarita. La ceremonia fue breve e íntima, solo con la presencia de algunos amigos cercanos de Andrea y algunos conocidos de Miguel de la iglesia. El padre, que conocía a Miguel desde hace años, condujo la ceremonia con palabras de aliento y bendiciones, deseando al casal felicidad y amor. Cuando llegaron al momento de intercambiar las alianzas, Miguel miró a los ojos de Andrea y repitió los votos con sinceridad. Yo, Miguel, te recibo, Andrea, como mi esposa. Prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, todos los días de nuestra vida. Andrea, con lágrimas de emoción en los ojos, repitió los votos. Yo, Andrea, te recibo, Miguel, como mi esposo. Prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, todos los días de nuestra vida. Con el sello de un beso suave, el casal fue declarado marido y mujer.
La pequeña congregación aplaudió y Miguel sintió un calor en su corazón que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Aunque había una sombra de duda, quería creer que ese matrimonio podría traer la felicidad que tanto deseaba. Después de la ceremonia, se realizó un pequeño almuerzo en el salón parroquial. Las conversaciones eran animadas y Andrea estaba radiante, circulando entre los invitados y recibiendo felicitaciones. Miguel, aunque feliz, no podía dejar de sentir la ausencia de Margarita, su amiga de largo tiempo, y la culpa por haberla excluido de ese momento. Después del matrimonio, la casa de Miguel parecía inicialmente llena de una nueva energía. Andrea, radiante con la realización de su sueño, mantuvo su dedicación y cariño. Sin embargo, esa fase de luna de miel duró poco. En cuestión de semanas, Miguel comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de Andrea. Ella comenzó a ausentarse frecuentemente, alegando que necesitaba visitar a su familia o resolver cuestiones personales. Al principio, Miguel no se preocupó, creyendo que esas salidas eran normales. No obstante, a medida que las ausencias se volvían más frecuentes y prolongadas, comenzó a sentir nuevamente la sombra de la soledad que lo había acompañado por tanto tiempo. Las mañanas y tardes que antes estaban llenas con la presencia alegre de Andrea, ahora eran silenciosas y solitarias. Miguel pasaba los días sentado en su silla favorita, mirando por la ventana y preguntándose cuándo Andrea volvería. Comenzó a darse cuenta de que las promesas de compañía y cariño se estaban desvaneciendo y la desconfianza lentamente se instalaba en su corazón. Una tarde, mientras Andrea estaba fuera, Miguel recibió una visita inesperada. El timbre sonó y, al abrir la puerta, encontró a un joven en una silla de ruedas, con una sonrisa tímida en el rostro. «Hola, debe ser Miguel. Yo soy Enzo, el hermano de Andrea». Miguel se sorprendió, pero abrió una cálida sonrisa. «Enzo, es un placer conocerte. Andrea ha hablado mucho de ti. Por favor, pasa». Enzo entró y pronto se acomodó en la sala de estar. Miguel sintió una sensación de alivio al tener compañía, aunque fuera solo por un momento. Comenzaron a conversar sobre diversas cosas, desde la infancia de Andrea hasta los intereses de Enzo. Miguel descubrió que Enzo era un joven brillante, apasionado por la tecnología y con una perspectiva de vida admirable, a pesar de sus limitaciones físicas. «Miguel», dijo Enzo en un momento de pausa, «mi hermana siempre habló con mucho cariño de ti. Ella quería que yo viniera a conocerte desde hace mucho tiempo». Miguel sonrió, pero no pudo dejar de expresar una preocupación que venía creciendo. «Enzo, estoy feliz de conocerte, pero he notado que Andrea ha estado ausente mucho últimamente. ¿Sabes si todo está bien con ella?» Enzo pareció dudar por un momento antes de responder. «Andrea es una persona muy dedicada, Miguel. A veces carga con el peso del mundo sobre sus hombros, pero no sé exactamente qué puede estar pasando ahora. Tal vez deberías hablar directamente con ella». La conversación con Enzo trajo un poco de consuelo, pero también reforzó la necesidad de Miguel de aclarar sus dudas. Decidió que la próxima vez que Andrea estuviera en casa, necesitarían tener una conversación seria sobre sus ausencias y el futuro juntos. Cuando Andrea finalmente regresó esa noche, Miguel estaba decidido a abordar el asunto. «Andrea, necesitamos hablar», comenzó él, tratando de mantener la calma. «He notado que has estado ausente mucho últimamente. Estoy preocupado y me gustaría entender qué está pasando». Andrea pareció sorprendida, pero rápidamente adoptó una expresión de suavidad. «Miguel, lo siento mucho si mis ausencias te han preocupado. Tengo muchas responsabilidades con mi familia y a veces es difícil equilibrar todo. Prometo que intentaré estar más presente». A pesar de las palabras tranquilizadoras, Miguel no pudo dejar de sentir que algo estaba mal.
Las promesas de Andrea ya no tenían el mismo peso, y la soledad, antes un espectro distante, comenzaba a convertirse en una presencia constante nuevamente. Así, con la llegada de Enzo y las frecuentes ausencias de Andrea, Miguel se vio una vez más confrontado con la incertidumbre y la desconfianza, intentando entender si la nueva vida que esperaba tener con Andrea realmente traería la felicidad que tanto deseaba. Las ausencias frecuentes de Andrea continuaban inquietando a Miguel. Se veía cada vez más solo y la desconfianza que había comenzado a sentir crecía día tras día. Las promesas de Andrea parecían vacías y la soledad que él pensaba haber dejado atrás volvía a acecharlo. Una mañana, Miguel se despertó lentamente, oyendo voces apagadas al otro lado de la pared. Reconoció la voz de Andrea, que parecía estar al teléfono en la habitación de al lado. Movido por la curiosidad y preocupación, se quedó en silencio, intentando captar el contenido de la conversación. «Sí, estoy embarazada, Mateus», escuchó a Andrea decir, con la voz cargada de nerviosismo. «Claro que es de ti. No tengo ninguna relación con Miguel, pero él no puede descubrirlo. Tendré que encontrar una manera de desaparecer y quedarme con su herencia pronto». El mundo de Miguel se derrumbó. La verdad golpeó como un golpe devastador. Andrea había mentido sobre su incapacidad de quedar embarazada y estaba planeando robar su herencia. La joven que había acogido con tanto cariño solo estaba interesada en su fortuna. Con el corazón roto y la mente llena de pensamientos, Miguel supo que necesitaba actuar rápidamente. Esperó a que Andrea saliera de la casa, como solía hacer en las últimas semanas, y llamó a Margarita de inmediato. Cuando ella llegó, la recibió con una mirada triste pero decidida. «Margarita, cometí un gran error», dijo Miguel, con la voz entrecortada. «Tenías razón sobre Andrea. La oí hablar por teléfono planeando robar mi herencia. Me dejé engañar y fui tonto por no escucharte». Margarita, viendo el estado de Miguel, sintió una mezcla de tristeza y alivio. «Miguel, siento mucho que esto haya pasado, pero todavía hay tiempo para corregir las cosas». Miguel asintió, ya con un plan en mente. «Necesito cambiar mi testamento, Margarita. Andrea tendrá una sorpresa cuando lea el testamento. Necesito asegurarme de que mi herencia vaya a aquellos que realmente importan». Margarita estuvo de acuerdo en ayudar de inmediato. Juntos fueron a la oficina del abogado de Miguel, donde él explicó toda la situación y pidió reescribir su testamento. Miguel detalló sus nuevas disposiciones, asegurando que su fortuna fuera distribuida de manera justa y significativa. Después de concluir los cambios en el testamento, Miguel se sintió un poco más aliviado, aunque el dolor de la traición aún pesaba en su corazón. «Margarita, te debo disculpas y agradecimientos. Siempre estuviste a mi lado y no supe escucharte. Gracias por ayudarme a corregir este error». Margarita sostuvo la mano de Miguel, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Miguel, eres un buen hombre. Estoy feliz de que hayas tomado la decisión correcta. Vamos a asegurarnos de que el resto de tus días sean de paz y justicia». Los días después del descubrimiento de la traición de Andrea fueron duros para Miguel. El dolor de la decepción y la sensación de vulnerabilidad afectaron profundamente su espíritu y, en consecuencia, su salud. El estrés y la tristeza comenzaron a cobrar su precio. Miguel se sentía cada vez más débil y cansado, como si la energía vital se estuviera escurriendo lentamente de su cuerpo. Pequeñas tareas diarias que antes lograba realizar con el mínimo esfuerzo se convirtieron en verdaderos desafíos. Margarita, siempre a su lado, notaba el deterioro en su condición y hacía lo posible por confortarlo. «Miguel, necesitamos ir al médico. Tu salud está empeorando», dijo ella preocupada.
Miguel asintió, sintiendo el peso de la realidad. Sí, Margarita, creo que es hora de cuidar de mí mismo. Con el corazón pesado, Miguel enfrentaba no solo la traición y la soledad, sino ahora también la fragilidad creciente de su salud, decidido a ajustar cuentas antes de que fuera demasiado tarde. 2 semanas después del devastador descubrimiento sobre Andrea, la salud de Miguel se deterioró rápidamente. Pasó sus últimos días en un estado de profunda reflexión y tristeza, sintiendo el peso de la traición y la soledad. Margarita permaneció a su lado, ofreciendo todo el consuelo y apoyo que podía. Una mañana silenciosa, Miguel dio su último suspiro. La noticia de su muerte trajo una ola de tristeza al pequeño círculo que lo conocía, especialmente a Margarita, quien se encargó de organizar el funeral. Ella quería asegurar que Miguel fuera recordado con dignidad y respeto. El funeral fue un evento simple, pero cargado de emociones. Amigos cercanos, algunos vecinos y miembros de la iglesia asistieron para rendir sus últimos homenajes. Margarita, con el corazón pesado, se encargó de todos los detalles, desde las flores hasta las palabras dichas durante la ceremonia. Cada aspecto del funeral reflejaba el respeto y el cariño que ella tenía por Miguel. Andrea, por su parte, comenzó a mostrar signos de ansiedad. Durante el funeral mantenía un semblante controlado, pero era evidente que su mente estaba en otro lugar, en el testamento de Miguel. Sabía que con la muerte de él, la lectura del testamento sería inminente, y la incertidumbre sobre lo que estaba por venir la dejaba inquieta. Después del funeral, mientras los últimos visitantes se despedían, Margarita miró la casa vacía de Miguel, sintiendo la ausencia palpable del querido amigo. Sabía que aún quedaban asuntos por resolver, pero por ahora su enfoque era asegurar que la memoria de Miguel fuera honrada y que su última voluntad fuera respetada. Días después del funeral de Miguel, la atmósfera en la mansión estaba cargada de expectativa y tensión. Andrea, a pesar de sus intentos de mantener la compostura, estaba visiblemente ansiosa. Esperaba la llegada del abogado con una mezcla de confianza e impaciencia, creyendo firmemente que heredar toda la fortuna de Miguel era solo una cuestión de formalidad. El abogado, un hombre de mediana edad, con una expresión serena y profesional, llegó a la mansión puntualmente. Saludó a Margarita y Andrea y se acomodó en la sala de estar, donde los esperaba para la lectura del testamento. «Gracias por estar aquí», comenzó el abogado, ajustándose los lentes y sacando el documento de su maletín. Miguel dejó instrucciones claras sobre cómo quería que se distribuyeran sus bienes. Procederé con la lectura ahora. Andrea se sentó erguida, con una sonrisa contenida, mientras Margarita observaba con una mezcla de tristeza y curiosidad. Miguel deseaba que su herencia fuera distribuida de manera que beneficiara a aquellos que realmente importaban para él, continuó el abogado. En primer lugar, el 50% de su fortuna será donado a un hogar de ancianos, para asegurar que los residentes reciban cuidados adecuados y dignidad en sus vidas. Andrea se puso visiblemente tensa, la sonrisa desapareciendo de sus labios. Margarita, por otro lado, sintió una mezcla de alivio y orgullo por la generosidad de Miguel. El siguiente punto, dijo el abogado, es que el 30% de la fortuna de Miguel, junto con la casa donde vivía, será transferido a Margarita. Miguel dejó un mensaje expresando su gratitud por todo el apoyo y amistad que le ofreciste a lo largo de los años. Margarita quedó sorprendida, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud y tristeza. Andrea comenzó a moverse inquieta en la silla, la ansiedad transformándose en aprensión. El restante, continuó el abogado,
El 10% de la fortuna de Miguel será destinado a Enzo, el hermano de Andrea, para que pueda realizar la cirugía que necesita y tener una oportunidad de empezar una nueva vida. Andrea estaba pálida. La confianza de antes, reemplazada por un choque silencioso. Sabía que aún quedaba una parte del testamento por ser leída, pero ¿qué le quedaría a ella? Finalmente, dijo el abogado mirando directamente a Andrea, Miguel te dejó una llave de una caja fuerte en la mansión. Dentro de esa caja encontrarás una carta escrita por Miguel explicando sus decisiones. Andrea tomó la llave con manos temblorosas. El abogado cerró el testamento y se levantó. Esto concluye la lectura del testamento. Si hay alguna duda o necesidad de asistencia adicional, estaré a disposición. Cuando el abogado se fue, dejando la mansión en silencio, Andrea permaneció sentada, sosteniendo la llave de la caja fuerte con dedos temblorosos. La revelación del testamento de Miguel había destruido sus expectativas, dejándola en un estado de shock y descreimiento. Finalmente, reuniendo coraje, Andrea se levantó y fue hasta la caja fuerte en el despacho de Miguel. Con la llave en mano, abrió la puerta pesada de metal y encontró una única carta dentro. Respirando hondo, comenzó a leer las palabras escritas por Miguel. Querida Andrea, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Antes que nada, quiero agradecerte por los momentos que pasamos juntos y por el cuidado que me proporcionaste. Sin embargo, también sé la verdad sobre tus intenciones. Escuché tu conversación con Mateus y comprendí que tu plan era aprovecharte de mí y de mi herencia. A pesar de eso, elijo no guardar rencor. El dinero que dejé para tu hijo es una forma de asegurar que tenga un futuro mejor, independientemente de las circunstancias en que fue concebido. Quiero que él sepa que, a pesar de todo, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo y hacer el bien. El dinero estará disponible para tu hijo solo cuando alcance la mayoría de edad. Junto con la herencia, él recibirá esta carta y otra que le dejaré, contándole toda la verdad sobre lo que ocurrió entre nosotros. Espero que él pueda aprender de nuestros errores y elecciones y seguir un camino más justo y honesto. Espero que esta experiencia te enseñe algo valioso sobre la honestidad, la integridad y el verdadero valor de las personas a tu alrededor. Te deseo que encuentres un camino más justo y honesto para seguir adelante. Con sinceridad, Miguel. Mientras leía la carta, las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Andrea. El mensaje de Miguel, incluso después de su muerte, era de una generosidad y compasión que ella no merecía, pero que tocaba profundamente su corazón. La culpa y el arrepentimiento la invadieron, dejándola reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias que ahora enfrentaba. Margarita, por su parte, recibió la herencia con una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía cuánto había sufrido Miguel en los últimos momentos de su vida, pero también sabía que había tomado las medidas correctas para proteger su legado y asegurar que su voluntad fuera respetada. Con los recursos que ahora poseía, Margarita planeaba continuar ayudando a otros, honrando la memoria de su querido amigo. Enzo, el hermano de Andrea, fue informado sobre la herencia destinada a él. Cuando Margarita y el abogado explicaron la situación, Enzo quedó profundamente conmovido. La generosidad de Miguel significaba que finalmente tendría la oportunidad de realizar la cirugía que necesitaba y seguir sus sueños. Prometió hacer honor al regalo recibido, dedicándose a una vida con propósito y gratitud. La lectura de la carta tuvo un impacto profundo en Andrea. Se vio confrontada con la necesidad de reevaluar sus elecciones y encontrar un camino de redención. Miguel, con su último mensaje, había plantado la semilla de una transformación que ella no podía ignorar.
Las acciones de Miguel dejaron un impacto duradero en la vida de todos los que tocó. Margarita y Enzo siguieron con sus vidas, cada uno honrando la memoria de Miguel de maneras significativas. Margarita, usando parte de la herencia, decidió fundar la institución Miguel García para ayudar a ancianos, proporcionándoles cuidados y dignidad, tal como Miguel siempre deseó. La institución rápidamente se convirtió en un refugio para muchos, ofreciendo no solo apoyo físico, sino también emocional y social, reflejando la generosidad y compasión que Miguel ejemplificó en vida. Enzo, después de realizar la tan esperada cirugía, comenzó una nueva vida con posibilidades que antes le parecían inalcanzables. Se dedicó a los estudios y al trabajo, siempre recordando al hombre que le dio una segunda oportunidad y prometiendo aprovechar cada oportunidad. Andrea, por otro lado, enfrentó las duras consecuencias de sus acciones. La revelación de la verdad y el mensaje final de Miguel la dejaron en un estado de profunda reflexión. Con el tiempo, la culpa y el arrepentimiento comenzaron a transformar su corazón. Entendió que necesitaba cambiar y buscar un camino más honesto e íntegro. La herencia destinada a su hijo, condicionada a la mayoría de edad y acompañada de la verdad sobre el pasado, se convirtió en un recordatorio constante del perdón y la segunda oportunidad que Miguel le había ofrecido. El legado de Miguel fue mucho más allá de lo material. Sus últimas acciones, marcadas por compasión y justicia, enseñaron lecciones valiosas sobre el amor, la integridad y la importancia de hacer el bien. Su espíritu generoso y su sabiduría continuaron inspirando a quienes quedaron, asegurando que su memoria viviera a través de los actos de bondad y justicia perpetuados por la institución Miguel García, por Enzo y hasta por Andrea en su camino de redención. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.